número de personas que ya tienen ustedes consolidadas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, si nos puede ayudar con las cifras que han sido afectadas en esta ola invernal en este 2025, ¿es de cuántas personas? Bueno, en este momento tenemos unas cifras preliminares. Recuerde que estas cifras son responsabilidad de los municipios, son ellos quienes hacen los censos y nosotros como entidad coordinadora lo que hacemos es compilar estas cifras. Las caracterizaciones dependen de esos municipios. Estamos alrededor de 122,000 personas en este momento. Han sido 587 eventos, estamos cerca de los 600 eventos en todo el país, 31 departamentos, es decir, básicamente todo el país se ha visto afectado por esta temporada de lluvias, pero particularmente ha habido unas situaciones muy graves en el departamento de Antioquia, también el Huila. La zona andina, pues siempre es la más afectada por estas lluvias, Caldas también, pero los problemas más graves donde se han dado más lamentables pérdidas de vidas ha sido en Antioquia. Ayer nos preguntábamos lo siguiente, porque estamos viendo olas de calor en Estados Unidos y en Europa, temperaturas récord que se están registrando, y mientras tanto nosotros vemos aquí en nuestro territorio que está lloviendo de forma importante, pero no sabíamos, doctor Carrillo, si estas lluvias son lo normal de todos los años o que estamos teniendo precipitaciones mucho más altas, o si es lo normal es que todavía no aprendemos a prepararnos a este tipo de ola invernal que normalmente tenemos todos los años. Los lugares tropicales como Colombia tienen básicamente dos momentos: temporadas de más lluvias y temporadas de menos lluvias. Exactamente, nosotros estamos saliendo de la temporada de más lluvias, pero es importante aclarar una cosa: hay lugares del país que tienen un solo cambio. Es decir, mientras la región andina y el Caribe van a salir de la temporada de más lluvias en las próximas semanas, la Orinoquía, la Amazonía, los llanos van a continuar con su régimen monomodal, van a continuar con lluvias durante los siguientes meses. Entonces, llegará un momento en el que tendremos muy seguramente incendios forestales en la zona andina, mientras seguimos teniendo inundaciones en la Orinoquía y en la Amazonía. Esto es una realidad que no va a cambiar y que al contrario empeora. La variabilidad climática hace que esto sea cada vez más difícil, y por eso es que nosotros tenemos que abrir, Camila, una discusión abierta. Tenemos que abrir una discusión nacional sobre cuál es el futuro de la gestión del riesgo en Colombia. Yo veo, Camila, que todos los 48 o 50 candidatos que hay a la presidencia se la pasan hablando de la UNGRD. Los candidatos al Senado, a la Cámara, todos hablan de la UNGRD y nadie ha sido capaz de empezar a abrir la discusión sobre qué vamos a hacer con la gestión del riesgo en Colombia, porque eso es algo que se hace desde el Congreso. Nosotros, y lo hablaba yo hace unos días con el ministro del Interior, queremos proponer un proyecto de ley para la creación de un nuevo sector. Este nuevo sector sería un departamento administrativo de adaptación y respuesta que haría las veces de la UNGRD, la dirección, pero que tendría también una agencia nacional de adaptación, que sería lo que hoy es el Fondo de Adaptación, pero tendría también una unidad administrativa especial que sería la única del sector con superpoderes de contratación que se encargaría de responder. Yo creo que esa es una discusión que es muy válido dar, porque cada vez vamos a tener fenómenos más intensos. Fíjese una cosa, nosotros no tenemos fenómeno de la Niña este año, y a pesar de eso estamos sufriendo las consecuencias que estamos sufriendo. Es evidente que los territorios no están preparados y que la variabilidad climática exacerba la vulnerabilidad de los territorios. Doctor Carrillo, pero entonces, ¿qué viabilidad tiene esta nueva propuesta que usted pone sobre la mesa? ¿Sí hay dinero para eso? Porque lo cierto es que también la dificultad que usted enfrenta hoy en la gestión del riesgo es por todo el entramado de corrupción y el robo tan grande que hubo en esta entidad. ¿Con cuánto presupuesto cuenta usted en este momento para atender la ola invernal? Así sobre la mesa, ¿cuál es su chequera? Bueno,
Yo quiero dividir la respuesta en dos momentos. El primero, usted me pregunta por la propuesta que nosotros hacemos. Esa propuesta debe definirla el Congreso de la República, ¿cierto? Y ojalá el 20 de julio mismo, cuando se instalen las sesiones, pues se pueda empezar a dar esa discusión. Yo creo que es prioritaria. El Congreso colombiano está en mora de poner a un lado su búsqueda de reelección y su búsqueda política, que ni más faltaba es legítima, pero dar discusiones que realmente necesita el país, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la gestión del riesgo en Colombia? Lo que pasó, y aquí paso a la segunda parte de la respuesta, lo que pasó con el escándalo de Olmedo López y sus secuaces fue sumamente grave, fue un saqueo enorme, pero entonces ahora pues no podemos quedarnos simplemente llorando sobre la leche derramada, sino que tenemos que tomar acciones para que esto no vuelva a suceder. Y eso implica hacer una reforma estructural a lo que hoy es la UNGRD. Yo no estoy hablando en este momento de cambiar la 1523, eso creo que es una discusión que debe dar el próximo Congreso, porque es una discusión que además debe venir guiada con un nuevo gobierno que llegará en el 2026 y que seguramente, dado lo que pasó en la UNGRD, va a tener como prioridad dentro de su programa de gobierno la gestión del riesgo en Colombia. Pero como hoy funciona el sistema, es que es un sistema descentralizado, en donde los municipios y las gobernaciones juegan un papel fundamental. Los municipios son los primeros respondientes, luego responden las gobernaciones y cuando las gobernaciones no pueden es que entra a actuar el gobierno nacional. Así es como funciona. Pero hoy no hay una obligatoriedad de asignar recursos a los fondos municipales o a los fondos departamentales de gestión del riesgo. Hay unos municipios que lo hacen muy bien y hay unos alcaldes que en lugar de gastarse la plata en fiestas o en llevar, no sé, a artistas costosos o qué sé yo, lo dedican ese dinero a la gestión del riesgo. Pero no son todos y no hay nada en la ley que efectivamente los obligue, por ejemplo, a que un porcentaje de sus rentas vaya a gestión del riesgo, como sí hay obligatoriedad en otros rubros. Entonces, ese tipo de discusiones tiene que darlas el Congreso, porque es claro que hoy el país ni siquiera, y fíjese usted que hablaban de la situación de Bello, ni siquiera los departamentos que tienen más recursos y que son más organizados, porque a mí no me cuesta nada reconocer que Antioquia es uno de los departamentos que tiene una mejor gestión del riesgo en el país, invierten recursos, tienen unos institutos poderosos, el DAGRED, el DAGRAN, tienen unos sistemas de alerta temprana que, bueno, en el caso de Bello lamentablemente no funcionaron, pero tienen unos sistemas de alerta temprana robustos, pero ni siquiera en Antioquia hoy la magnitud de los fenómenos es tal que ni siquiera los departamentos más preparados están logrando responder y sobre todo salvaguardar la vida de los colombianos. Mire, doctor Carrillo, ya que usted menciona el departamento de Antioquia y dentro de sus respuestas dice que todos los candidatos hablan del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero pues ninguno plantea las propuestas y las reformas que se tienen que hacer para poder tener una entidad robusta que responda ante estas calamidades que terminan afectando a los ciudadanos más pobres de este país. Tengo que preguntarle por lo que usted le escribió al exalcalde de Medellín, precisamente Daniel Quintero, porque usted hace algunos días escribía a través de su cuenta de X que el exalcalde de Medellín lo bloqueaba quizá porque usted lo había señalado su cercanía con figuras vinculadas en el escándalo de la entidad como Guadid Mansur o porque le ha recordado sus cuotas políticas en la dirección de Olmedo López y que Quintero está en las puertas de la cárcel y no se trata de una persecución, sino que son acusaciones muy serias las que hoy lo tienen imputado. Y usted hace pues una reflexión diciendo que el proyecto político, es decir, el del presidente Gustavo Petro, el de la Colombia Humana, etcétera, etcétera, no puede abrirle las puertas a quienes con antecedentes tan cuestionados buscan acercarse a punta de adulación y que es un gravísimo error encaramar a este imputado en la tarima a pocos pasos del presidente. Es un trino largo que no quiero leerlo más, pero le pregunto, ¿usted no le parece que el presidente Gustavo Petro, quien es el líder del proyecto político al que usted pertenece y para el que usted está trabajando, pues le dio precisamente o le está dando un espaldarazo al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que sea el candidato presidencial el próximo año?
Bueno, pues Camila, usted entenderá que yo no puedo hablar de candidaturas presidenciales. Yo soy el director de la ONGRD y pues yo debo concentrarme más que en una discusión política en responderle a los colombianos sobre lo que a mí me compete. Pero ya que usted lo trae a colación, yo no sé si a Daniel Quintero lo invitaron a subirse a la tarima o se coló. Hay mucha gente en esas tarimas que se cuelan, a ellos les gusta, yo no sé, quizás quisieron ser cantantes o alguna cosa así, les gusta mucho meterse en las tarimas y dan codazos para tratar de quedar lo más cerca posible del presidente, pero lo cierto es que ese señor está sub judice, ese señor está imputado, muchísimos de sus funcionarios también están imputados, incluso una que fue, ya que hablamos del DAGRET, que fue la directora del Departamento de Gestión del Riesgo cuando él fue alcalde, que fue la señora Aleti Arango Gil, que pasó pues como por 3 secretarías del gobierno de Quintero y salió directamente de la Alpujarra a esta oficina. Eso cogió un avión de Medellín y aterrizó aquí al lado, nosotros estamos al lado del aeropuerto, y llegó a posesionarse como subdirectora de reducción del riesgo en la administración de Olmedo López y contrató proyectos por más de $500 millones sobre esa cuestionadísima entidad. Y después, cuando a ella la echaron, porque pues eso fue esa pelea que se dio entre la dirección en enero, le piden la renuncia cuando Olmedo está suspendido, no fue Olmedo el que le pidió la renuncia, fue el subdirector Víctor Mesa. Ella se va y empiezan a hacer los trámites para contratar a una nueva persona en la subdirección de reducción. No lograron vincularla porque los echaron, pero esa persona que propusieron, o sea, quien empezó a hacer el proceso, era también secretaria de infraestructura en el gobierno de Daniel Quintero. Entonces, pues Daniel Quintero puede creer que los colombianos somos estúpidos, pero pues es claro que si 2 de sus exfuncionarias terminan en la misma dirección de gestión de riesgo de Olmedo, que también tenía una cuota política en conocimiento, como era el caso de Manrique, de César Manrique, director de la Función Pública, pues es claro que la dirección de la ONGRD se había dividido a través de cuotas políticas. Eso ni siquiera es un delito. Delito es que se hubieran robado pero mire, la plata. doctor Carrillo, que tuviera participación en el gobierno no es delito. Pero ahora lo niega. Claro, lo entiendo. Lo entiendo, pero usted dice, y pues obviamente es comprensible, usted dice, yo no me puedo pronunciar sobre candidaturas presidenciales, pero como lo escribió en su Twitter, y usted en su Twitter dice que quienes están dispuestos incluso a jugarse la vida por este proyecto político, no podemos quedarnos callados por temor a incomodar. Gente como Pinturita, que es como se le conoce al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no cabe en un proyecto que busque enunciarse desde una idea del cambio. Sin embargo, pues esa idea del cambio la lidera el presidente Gustavo Petro, y el presidente Gustavo Petro pues sí le ha dado un espaldarazo a Daniel Quintero y dándole la espalda a personas que encarnan ese proyecto, como por ejemplo, no sé, Susana Muhammad o Gustavo Bolívar y otros tantos que por preferir a otras personas, pues el presidente no se ha portado tan bien con ellos. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Que es lo que yo no he podido entender muy bien. Pues Camila, a mí, yo soy un hombre de izquierdas. Yo creo en que el proyecto de cambio, si bien puede hacer alianzas políticas con liberales, ni más faltaba, la línea que no se puede pasar es la de hacer alianzas con personas que tienen unas banderas rojas del nivel del señor Quintero y de otros, como las tenía Olmedo López. Es que Olmedo López no era ninguna mansa paloma. Olmedo López ya tenía unos cuestionamientos graves desde los mismos sectores de Antioquia. Entonces, cuando ese señor apareció en la campaña, hubo muchas voces allá mismo en Antioquia que dijeron, mucho ojo con ese señor Olmedo López, que es un bandido. Y resulta que sí era un bandido. Y en este caso, pues yo creo que toda Antioquia, seguramente muchas personas en Medellín y en Antioquia nos están viendo, pues saben cuál fue la administración de Daniel Quintero, y él quiere montar una película de que esto es una persecución política, pero la razón por la que él incluso hace esta candidatura presidencial es para justificar, para tratar de ponerle una pátina de persecución política a algo que es simplemente el actuar legítimo de la justicia. Uno no llega a una fase de imputación porque hay un chisme. Ese cuento que se inventa él de que es que Federico Gutiérrez tiene contratada a una fiscal, no sé qué, pues es exactamente lo mismo que él quiera negar la responsabilidad que tiene con las cuotas políticas que tenía aquí en la ONGRD. Es exactamente lo mismo.
Entonces, fíjese usted las contradicciones. A mí me duele personalmente, me duele y no tengo problema en decirlo, que el señor presidente le dé tanto juego a ese señor, porque pues es un personaje que claramente es tóxico para el proyecto del pacto histórico. Y fíjese usted lo que pasa también con los demás. Ayer yo comenté una fotografía en donde los dirigentes, la cúpula del pacto histórico, porque es una cúpula, no se trata de las bases. El pacto histórico se está convirtiendo en un partido de cúpulas y están sumando las cúpulas del Partido Comunista, del Polo Democrático, de la Colombia Humana, y entonces, que son mayoritariamente parlamentarios o aspiran a ser parlamentarios en un modelo de lista cerrada, entonces ellos se reúnen a levantarle la mano a Quintero diciendo unidad, unidad, cuando no puede haber unidad con gente imputada y con gente tan duramente cuestionada. Eso no es unidad, eso son ganas de quedar bien con el señor presidente y, como digo en mi trino, de no incomodar. Si yo tengo que incomodar y si todos los que creemos en que este proyecto debe blindarse de la corrupción, pues tenemos que incomodar. El problema es que como hay unos que tienen tanto miedo de que no los metan en las listas al Congreso, de que no se puedan reelegir, porque además tampoco se quieren medir en las urnas, sino quieren entrar en coche como la señora Zuleta y bueno, todos los demás, pues ahí tenemos un problema muy grave, porque lo que están construyendo es un partido que está absolutamente desconectado de sus bases. Pues doctor Carlos Carrillo, le tenía que preguntar sobre el tema político porque usted lo enunciaba en las respuestas sobre la situación climática del país. Muchas gracias por habernos atendido. La mayor de las suertes en coyuntura económica por la que atraviesa la entidad, que en varias oportunidades la hemos hablado y sabemos que no es la mejor, pero pues que se necesita en estos momentos para la situación que están enfrentando varios colombianos en medio de la ola invernal y de la emergencia por las lluvias. Gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Con muchísimo gusto, Camila, muchas gracias. Un saludo especial. Pues muy diciente lo que está diciendo el doctor Carrillo sobre la situación del pacto histórico, sobre lo que está pasando con algunos miembros de esa colectividad y bueno, a ver cómo se termina solucionando esa situación en donde el partido político se dice que se convirtió en cúpulas, que la señora Isabel Zuleta quiere ir en coche y quiere lista cerrada para poder entrar porque no tiene ni medio voto y que Quintero pues es un bandido, Oscar, en resumen. Sí, mire Camila, yo comparto buena parte de las afirmaciones del doctor Carrillo, pero quiero hacer dos precisiones corticas, Camila. Uno, el señor Olmedo López no llegó allí al cargo al que llegó porque por designación divina, no. Al señor Olmedo López lo nombró el presidente de la República directamente. El presidente Petro nombró al señor Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Lo defendió. Cuando la Contraloría lo sancionó, el presidente públicamente en un discurso en Bucaramanga defendió al señor Olmedo López. El señor presidente de la República lo promovió cuando el señor Olmedo López aspiró al Congreso de la República por la lista de los decentes. De tal manera que el señor Olmedo López estaba allí porque el presidente de la República directamente lo había nombrado. O sea que aquí el doctor Carrillo no tiene la razón. Dos, Camila, en lo que tiene que ver con el señor Quintero. Obviamente que no soy aquí defensor de Quintero ni pretendo serlo nunca. El señor Quintero no se coló en la tarima de la Alpujarra. El señor Quintero llegó ahí porque alguien decidió que él tenía que estar ahí en ese puesto en la tarima. Colarse, echar codo para llegar y ponerse al lado del presidente de la República con todo lo que tenemos plena conciencia en temas de seguridad y demás. Que el señor Quintero haya llegado allí a ese evento echando codo. No, ese cuentico sí no se lo cree nadie. De tal manera que yo sí creo que esas dos precisiones había que hacerlas y lo demás sí comparto plenamente lo que dice el doctor Carrillo, entre otras cosas que su entidad no tiene presupuesto, pero él tiene que responder por el tema de la emergencia invernal. Es su responsabilidad también. Oscar, uno escucha al doctor Carrillo y queda claro que existe una fractura bastante amplia al interior del pacto histórico en vísperas de año electoral. Es que ataca a Daniel Quintero, ataca a la senadora Isabel Zuleta, que son las dos personas que estuvieron al lado del presidente Petro en la tarima el pasado fin de semana en la Alpujarra, en el centro de Medellín. Es decir, está atacando a las personas con las que el presidente Petro está recorriendo el país y está presentándolas a las masas que lo acompañan en estos eventos públicos. Es decir, hay una fractura y Carrillo creo que hace parte de un ala que no está de acuerdo con la llegada de ciertos personajes a la coalición que piensa hacer el pacto histórico pensando en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año.
Sí, y por eso le preguntaba yo acerca de esos mensajes que enviaba él públicamente al exalcalde de Medellín, que claramente está pues acompañando al presidente Gustavo Petro, y el presidente Gustavo Petro le está dando juego, esto con miras a las elecciones presidenciales del 26. Hacemos una pausa y volvemos para hablar con Sanitas, con el abogado de Keralty, pues que hizo una rueda de prensa hoy más temprano sobre la situación de la EPS y lo que va a pasar de ahora en adelante. Estás escuchando